Cyber Sobrinos, así como Chile tuvo su Expo Atari 2023, que fue espectacular, nosotros también en Ibagué, Tolima, Colombia, hemos hecho unas reuniones atarianas con los personajes y participantes que han hecho parte de nuestra vida. Por ejemplo, Luis Enrique Toro, compartiendo toda su información, compartiendo todos sus conocimientos, compartiendo hasta mantenimiento y reparación de consolas de videojuegos. Y en compañía de José Antonio Vaca, obviamente. Muy chévere, muy buenas. En este momento vamos a realizar la prueba de una consola genérica Atari 2600 con 128 juegos incorporados. La adquirí pero sin el adaptador, por lo cual no la he ensayado. Entonces vamos a ver con mi amigo José Antonio cómo nos va. Pero mire, el LED pero ya encendió. encendió, sí. El LED encendió. Entonces lo que yo creo que tiene es que no le hemos conectado. esa pequeña falencia. Uy, mi hermano, qué berraquera. ¡Guau! Es que a mí así debe ser porque... ¡Ay! Hasta King Kong. Sí. Don King Kong le vi. Uy, qué increíble. Bueno, vamos bien, apaguemos. A ver, ¿por qué se nos está moviendo? Una competencia ante un sacabocados para disquete 5 1/4 que el amigo Jairo Gutiérrez de Cúcuta nos ofreció en una reunión atariana que tuvimos con él virtualmente. Pero pues lo más equitativo y transparente con mi amigo José Antonio es de que realicemos una competencia en el Atari 2600 en un juego parecido a River Ride, donde el que más saque puntaje... No, el River Ride. Uy, sí, es prácticamente igual. Uy, sí. El que más puntaje saque en este juego, entonces se hace acreedor a esa compra. Me ganó, me ganó 4700, 4900. Ah. Bien. 5, quiero un 5, un 5. 5310. Bien. No, Bien. Me ganó el cacharro. Gracias a los contactos de José Antonio Vaca se une a este selecto grupo el ingeniero Julián Enrique Ospina, que tiene una colección de videoconsolas y unos juegos y juguetes retro súper increíbles. Más adelante vamos a hacer una reunión atariana donde él. Bueno, esta Mag, qué cosa si estaba abandonada, hermano. La cantidad de óxido que hay adentro, horrible. Todo estaba lleno, hasta huevos de cucaracha, mugre y todo. La he limpiado concienzudamente y a fondo. La desarmé, le saqué la board, la limpié. Bueno, después de darle mucho cariño, lo que quiero es que veas esto, mi amigo. La voy a encender. Escucha. ¿Escuchaste? Ahora mira. Ahí tenemos, mi hermano, mírenla. Como no tenemos un disquete de sistema, pues no arranca, pero ahí está lista para arrancar, solo le falta el disco de arranque. Lo otro por lo que no arrancaba era que este switch tenía problemas de contacto, entonces lo sopleteé y lo limpié con limpiador de contactos y ahora sí funciona bien. Y ahora Cyber Sobrinos les presento nuestros invitados de honor. Uno de mis compañeros era el hijo del gerente de Electrolima, Germán Hoyos Jaramillo. Germán, yo fui muy de la casa de ellos y el novio de la hija mayor se llama Cristian González. Cristian González es un ingeniero eléctrico que
como nosotros, fue muy empírico y empezó, y fue de los que pudo hacer muchos cursos y le dieron el manejo de los sistemas de Electrolima en ese entonces. Cristian me llevó cuando yo terminé entonces el quinto bachillerato, hoy es día el 10º, me llevó y yo le decía, uy, qué belleza esto, no sé qué. Electrolima tenía unos sistemas más 36 de IBM. Eran unas máquinas, eso Sí, era sí. un 36, sistema 360. Sí, o sea, eran unas máquinas. Eran computadores No, serios. ya, Ya, Yo iFrames. conocí el 360, Sí, sí. Sí. pero lo conocí ya tarde, después Claro. ya que estaba casi... Nada que ver con computadoras caseras. No, eso era. Nada, nada de computación doméstica. Ya empezaban a hacer ellos iban más avanzados que el IVAL, que, bueno, no había lo del gas, pero pues que otras cosas acá, por la facturación que él se había creado y Sí. él como ingeniero. Entonces, Me imagino que esos eran de los que utilizaban tarjetas perforadas. el que Mi yo mamá hizo conocí, el curso de eso cuando trabajaba en la electrificadora. mi Mi mamá era digitadora de... me imagino, porque a ellos les tocó. No, de verdad que Matica. Ella Ahí fue cuando tú trabajó en ese conociste entonces lo que eran los computadores y pensaste Claro, entonces y en... él me dijo, venga, yo le busco para que se gane una plata entre diciembre y enero. Ujú. Entonces el doctor Hoyo llegó y dijo, bueno, yo no lo puedo meter así para pagarle pero yo tengo aquí una cosa, pues como para pagar el transporte. Y, pues, para uno que le pagaran solamente el transporte, eso era, y poder tener y acceso poder allá. hacer lo que le gustaba. Eso era, mejor dicho, Me voy a pie. me voy a pie. Si no había la plata, me voy a pie, pero yo lo hago. Entonces, Cristian me enseñó muchas cosas. Cuando ya fui a elegir en sexto, yo siempre dije, voy a ser ingeniero civil. Cuando le dije, uy, a mí me gustaría ser ingeniero de sistemas. Era incipiente la ingeniería de sistemas Sí. en el año 74, que vamos para 50 años. Y yo me gradué en el 79 y estaba pensando en ingeniería de sistemas y todavía era algo muy novedoso. Muy novedoso. Sí. Sí. Mm. Entonces, de acuerdo con eso, él me dijo, mire, yo soy ingeniero eléctrico. Hoy en día para manejar estas máquinas lo que necesita es amor y unos cursos. Usted estudia su ingeniería civil y luego hace los cursos y pues creyendo que todo esto era statu quo y iba a ser por mucho Permanente. tiempo permanente. Esto no iba a evolucionar como viene Como ha evolucionando. evolucionado ya. Entonces, bueno, me puse a estudiar ingeniería civil y efectivamente soy ingeniero civil. Y tuve la oportunidad en el año 82 de irme para Estados Unidos a la Universidad de Michigan. En la Universidad de Michigan, la primera sorpresa, donde yo vivía, o sea, habían unos, digamos, donde los estudiantes vivían, y de ahí pues lo recogía uno al bus y lo llevaba a la universidad Sí, donde sí. uno quisiera. Pude clasificar y cuando yo veo que, digamos, eran como 4 pisos y y en cada piso había una terminal. ¿Y esto qué es? Si yo ni en la universidad tenía eso, a nosotros nos tocó yo soy lasallista y a mí me toca ir a los Andes con mis tarjeticas a correr el programa, que no corrió, otra vez mirar a ver cuál era la tarjeta de nada y volver para allá. Eso era mejor dicho, y uno con la idea y todo. Y yo me destaqué ahí en mi carrera por eso, porque me gustaba mucho esa parte. Entonces, cuando yo llego allá y me sorprendí, ¿cómo así? Las primeras noches, usted no se imagina, me acostaba tardísimo, porque pues ya todos se acostaban y pues era una terminal como para 20 personas. Sí. Y entonces, uy, no. Había que esperar turno para usar. Sí, pues yo esperaba que ya, y uno ahí casi parado, uno investigando. información. Bueno, así fue. Y cuando yo presento el Michigan Test para lo del inglés,
y me dicen, sí, usted tiene 70 puntos, para que sea full estudiante tiene que tener 75, le vamos a dar unas clases de inglés y unas clases en la universidad. Y bueno, como quiera. Entonces yo en ese momento quería estudiar un MBA, un Master in Business and Administration, como ser ingeniero civil administrador. Y me dijo, y entonces terminé ese semestre y me dice, y le dije, yo ahorita sí hice unas pocas clases de administración. Entonces me dijo, mire, yo le ofrezco a usted, porque el MBA era muy costoso. Entonces ya le dije a mi papá, Jorgito, cuesta tanto. Hasta ahí llegó la ilusión del MBA. Cuando ya cambia uno de pesos a dólares. Y eso que en esa época todavía la educación en Estados Unidos era barata en comparación a lo que hoy en día cuesta en Estados a un Unidos. extranjero, Sí. porque pues al de Michigan era mucho más barato, pero para mí era muy costoso. Y eso que yo trabajé en la cafetería, mi mamá me mandaba los blue que hacían acá, yo los vendía ya como o sea que doña Lula ha sido una negociada de toda la vida. Entonces ella, ¿usted se ha prestado? Sí, tengo un encantito. Me mandaban los 10 pantalones. Los 10 pantalones aquí le salían, por decir algo en esa época, a 10.000 y yo los vendía a 100.000. Y ahora es al contrario. Vas a Estados Unidos y consigues por 25 o 30 dólares un jeans Buen Levi's, jean, sí. ¿no? Que aquí vale el doble, unos 60 dólares, el doble de lo que vale allá. 300.000 pesos. Entonces, yo dije, bueno, entonces ahora, le dije, entonces a uno le ponen con un consejero, le dije que, dijo, ¿usted que le gustan los sistemas? ¿Por qué no estudia una administración de sistemas de información? ¿Y eso en qué consiste? No, parte administrativa y parte de sistemas. Dije, hágale. Siguiente semestre, en eso. Muy chévere, muy rico, aprendí mucho de administración porque sí tenía que ver mucho con la parte administrativa, todo lo que se aprendió, y parte eran los programas, que en ese entonces incipientes, pero no teníamos el Excel, el Word, nada de eso. Vigical fue uno de los primeros que aparecieron. Sí, esos eran unos programas, pero muy, bueno, sí, muy pobre. y terminé. Pero Physical fue la que impulsó las ventas de Apple sí, II, claro. y también de Atari, que quiso competir como irse para ese lado, sí, eso es cierto. De ser más serio y dejar un poco tomar distancia con los videojuegos. Exactamente, que ya querían ser computadores. Entonces me regresé después de, ya llegué donde Lucerito finalmente con 25. Creo que con un cuadrero, después de gastarme toda la plata, dije yo, papi, no tengo para devolverme porque aquí me cobran $100 para pasaje por multa para devolverme. Bueno, usted me mandó $200, compré $100 en regalos y $100. Lucerito, la tía de Julián, fue quien me atendió allá, con Paco, el esposo, me atendió súper bien, ya había nacido su prima. Sí. Ella vivía allá en Estados Unidos. Mi tía vive como el 79, está en Ya, Estados No, Unidos. sí, 79. 79, sí. 79 se fue. Porque yo estuve en el 82 ahí. Sí. Paco, que es más bajito, y pues él estaba en el US Army, entonces me dijo, no, el invierno es muy duro allá, que el invierno para mí, yo no pasé 2 inviernos, pero no vuelvo a pasar un invierno por allá. Entonces me dio la chaqueta de todo, yo iba, figuré, él era más bajito, pero todo me cabía, eso uno tiene cuerpo de rico. Todo, mentira, cuerpo de pobre, todo le queda pequeño, me queda bien. Y entonces, Él me operó y regresé. con esa formación ya de Ya sistemas. con esa formación. Cuando regreso, bueno, y me ofrecen un trabajo en Coca-Cola. En ese entonces no eran los de FEMSA de hoy, sino eran los de, ¿cómo se llama la empresa? La de Coca-Cola. La que distribuía la Coca-Cola. Porque FEMSA, Era industria glacial de Mariquita. No, tuvo la concesión de Coca-Cola en no, Mariquita. era en Bogotá. Era en Bogotá. Sí. Y
por medio de un primo me conectaron. Si les cuento, una tía era casada con uno de los dueños, de los accionistas Los grandes de accionistas. Coca-Cola. Pues por ahí fue. Sí, sí. Entonces te ofrecieron Y trabajo entonces con Coca-Cola. me dijeron, vamos a hacer la primera planta de embotellado de plástico de Coca-Cola. Y hay que hacer estos planos. Entonces, con el contratista y los de Coca-Cola, yo dije, bueno, listo, hagámosle. Yo no tengo experiencia en ser presidente, pero hagámosle. Y me dieron el trabajo y empecé a trabajar en la planta de Fontibón. En la planta de Fontibón se hizo la primera, antes que Postobón, la primera envasadora de botellas de litro, plástica, que era eso es inyección. Entonces había que hacer todo el conjunto y todas las cosas. Pero cuando empezaron las actas, yo veía que todo era a mano. Y pues esta pendejada, ¿por qué no la hacemos así? Era una hoja de cálculo, llamémoslo. Y me senté, le dije al de Coca-Cola, le dije, si usted me presta un computador, yo le ayudo en esto y en esto. Y pasé una noche allá, y le diseñé el cuento, tal. Cuando al otro día le dije, miren, aquí ya está. El tipo quedó, y era un tipo de esos que ha recorrido, que tiene mundo, llamémoslo así. Y quedó, me dijo, ¿y usted hace eso? Luego usted me es ingeniero civil, le dije, sí, pero a mí me gusta eso también. Entonces, de una vez ahí quedé, hasta que terminamos eso y después me llevaron para Medellín, a la planta de Medellín. Me fui y yo pues ya empezó a salir más programas, más cosas, pero pues yo fui el que llegó ahí y claro, el que me contrató a mí, que era un contratista de Coca-Cola, pues conmigo contentísimo. Claro. Yo no medía, pero con todo esto, uno de los otros amigos del primo me llevó para Chocó. Hasta el 85 fue lo del volcán. Lo de Armero. Lo de Armero. Lo de Armero. El Palacio de Justicia. Que es cuando estaba yo todavía en la universidad. Y que ya estaba pensando en conseguir una computadora, pero nada, todavía no. Tenía que En empezar a el trabajar. 85 yo me fui me contrataron. Figure que un amigo de la universidad me dice, bueno, usted que sabe inglés, se necesita un ingeniero que hable alemán, inglés y español. Y le dije, yo era alemán Guten Night nomás. Así le dije. Me dijo, bueno, venga a ver, mándeme la hoja de vida. Me mandé la hoja de vida. Como a los 3 días me llaman, era los que hicieron el Mannesmann, Mannesmann, los que hicieron el oleoducto Caño Limón, Jóvenes. Coveñas. Y claro, a uno ya lo llamaban, oiga, ¿cómo arreglo esto? ¿Cómo arreglo aquello? A él también. Le dijo, no, cobremos. Claro. Hagamos una Una empresa para esto y vendemos. Entonces fue cuando nos arrendamos el local, nos fuimos con él En el edificio Cocorico. en el edificio Cocorico, en el primer piso donde entraba Ley. Y ahí, Microlabs era que se no, llamaba. en ese entonces era Sistematizando. Sistematizando. Microlabs fue otro negocio que tuviste después. Sí, ya después que en la yo quinta. me separé de ellos, Sí. y ya fue Microlab. Ya. Ese Era la negocio sociedad. era una sociedad sistematizando. Sí, era una sociedad con un nuevo Bogotá, un paisa que fue que nos hizo parte de estos contactos. Y bueno, ¿y qué vamos a vender acá? O sea, de solo servicios, digo, no, hay que empezar a vender equipos y hay que empezar a vender, entonces hay que mirar a ver qué se hace en Bogotá. Entonces me voy y me encuentro a un gringo que estaba importando por debajo de la IBM, estaba trayendo los sistemas 286 y los 386. Eso era la mitad del precio que lo vendía IBM. ¿En qué año más o menos, don Luis? Eso era 86. Sí, 86. Ya estaban saliendo se estaba estandarizando el 286. Entre otras cosas, mi tesis la hice en computador.
que fue también, Una porque todo eso máquina era de- máquina de escribir, sí, era máquina que de la que no escribir, conoce sí, su sí, hijo. sí. Las No, máquinas de ¿cómo? escribir. Ahora tengo Que a esos 286. ¿Y empezaste entonces vendiendo esos equipos, 286? Eso sí IBM. Pero A eso estamos, había que disculpa, ponerle microprocesador matemático cuando queríamos Cuando trabajar quería. matemáticas. Entonces, pero esos no eran los El 286 de la familia 283, 384. Sí, ¿Así sí, era sí, eso? sí, ¿Era sí, eso? sí, ¿Estamos sí, hablando de eso? de eso. Y entonces hasta eran Atari, ¿en unos, qué momento una, llega? o sea, Pero son esos unos- eran posteriores a Atari, entonces Sí, tú no, pero empezaste venga, tardíamente pero con ya- Atari, ya. ¿no? En ese momento también los Atari eran, porque estos Porque eso ya era muy 286 sí avanzado que era para Atari. lo ultra. Y Era costaban súper de avanzado, millón de sí. pesos en ese entonces Era para arriba. Era lo más avanzado, porque incluso antes de los 286 salió el 8086, 8088, Sí. que fueron los primeros PC compatibles de la acceso, serie IBM. que era el que tenía dos floppies de 5 1/4, que no tenía disco Sí, duro, duro, monitor monocromático. exacto, Ese, todo eso. 88. ese fue el primer compatible Pero que yo entonces, tuve. claro. Un Leading Edge. Aquí en Ibagué, ¿qué clientes iba a tener yo No, con esos un equipos de 286. millón? de Claro, millón, que eran claro, carísimos. y caros. Claro, Aquí- eso estaba aquí pensando. Me compró SIDA S.A., me compró claro. El Molino, me compró la Federación de Sí. Algodoneros. O sea, Claro. eran Contaditos. contados los... Por encargo. Sí, no era masivo. Casi que era por Sí, encargo, casi. prácticamente, claro. Entonces, me ¿Quieres que pongo a te tenga pensar, el dije libro? yo, ¿Quieres que te ¿qué tenga es? el libro? Cuando yo veo Se que, pesa. que los Atari, bueno, en ese momento en Cedesco, Inesita Dana, Sí, Inesita de Dana me sí, de dice, la mamá. yo quiero conocer, saber si podemos implementar aquí una sala Una sala de cómputo. de cómputo. Que eso era toda una novedad. Sí. Eso no lo había. Por eso fue, y yo a ver, le digo, ¿por qué? Le digo, sí, necesita. Pero entonces, a ver, de estos 286 saldría muy costoso. O sea, 10 millones de pesos en ese entonces era mucha plata. Era Sí. comprar medio edificio. Entonces, no. Entonces fue cuando yo hice el contacto con los Atari. Y le dije, y necesita, pero nos toca conseguir unos monitores, porque era con los televisores de esos de pequeños. Sí. Y con eso empezamos a estar. Pero ustedes me comprometen, porque aquí quién me va a dar clase de eso. Me comprometo pues a dar clases. Aquí abrimos cursos los sábados. Y bueno, hagámosle. Y así fue. Monté la primera sala De cómputo en de Ibagué. cómputo en Cedesco, ahí en la parte donde voy a... Y a lo mejor la primera en Ibagué. Porque después algunos Sí. colegios tuvieron de No, cómputo, pero... el Sena. No, Sí. no, el SENA en ese momento Con estaba incipiente todavía. Tuve clase en el Sena No, con fue Apple. el San Luis Gonzaga, como en el creo. 88. Creo que San con Luis los Gonzaga. Apple. Con Apple, Porque con ellos Apple II empezaron en el solo Sena. con En el Apple. colegio y el Leonidas Rubio cuando estaba en la 19. Ah, el Leonidas Rubio. El Sena con El Apple Leonidas. tuve clase de Con logo. el profesor Faber Con Moreno. Faber Moreno. Ya, murió ya ya. va a aprender logo. Que pesar. Sí. Que murió hace 2 años, más o menos. Y en el Cesco fueron 800 XL, me acuerdo. Porque yo entré a esa sala. Ah, usted entró a esa sala. Sí. Eran ¿Y 800. dónde consiguió los Atari? ¿Dónde consiguió los Atari? Bueno, ¿De dónde los entonces me trajiste? voy a Bogotá. Y yo, Bueno, bueno, hay un amigo ahí en el lago. Son 400. El 600, 600, que fue el 600. primer El computador que este señor le compró a este señor. Allá él, Y esto era así, no venía más. Sí, sí, todo, se pegó todo. Aquí venía todo. Ahí está. Sí. Él tenía que conectarlo aquí al televisor, al televisor. televisor, porque este no traía conector Y de no eran de estos televisor. televisores, eran No, los eran televisores monocromáticos antiguos. y pequeñitos, Miren, sí. aquí tiene todo. Entonces, uy, sí. Bien, bien. Ese fue el Uy, primero qué recuerdo el primer tan computador que verdad. tuvo Milton, Sí. y él lo compró a Luis Alberto en el negocio. ¿Y tú de dónde los trajiste? Bueno, entonces ¿De Bogotá ahí viene la o? cuenta. Sí, sí. Yo me voy para Bogotá. Digo yo, ¿quién? No había un distribuidor único en Colombia. No había nadie. Y se vendían eran San Andresitos, en los San Ah, Andresitos sí. de contrabando. En Bogotá, claro. En No, Bogotá, pero oiga, en el San José, yo creo yo que ya había hecho un contacto Aunque había, en, sí. en el lago. Ah, sí, en Unilago, sí, En había, Unilago.
Había unas había un empresas. señor que me dijo, ¿Cómo es que se llamaban? miren, búsquese a Gilberto Rodríguez, que yo pensé que era el de Cali. Que era el de, que él está en la 41, está entre 40 y 41 por 13. Sí, había un distribuidor que llamaba Nietronics, no sé si lo No, conociste. esto era todo serio. Y el que viene No, pues diciendo, claro. ¿no? Y dije, no, es que miren, yo vengo de Ibagué. Entonces, yo le digo que muchas veces en Bogotá lo reciben a uno mejor diciendo que es de Ibagué. Sí, bueno, a ver, me hizo seguir y me recibió el hombre. Cuando yo veo, pero eran unas, haga de cuenta, tenía un apartamento, ahí era una casa vieja, pero veteado de equipo. Sí. Cajas de equipos, cajas de Pero Sí. usted no se imagina lo que ese tipo traía. Yo Es creo como que entrar a haber entrado al paraíso. no, uy, yo cuando veo eso, y traía, el otro negocio de él era las terminales Wise. No sé si ustedes se ponen en las terminales. Esas sí eran más del sistema 36 y fueron usadas, yo las vendí más para Electrolima, para otros lados, que necesitan terminales. Esas eran puras terminales, las Wise. Y veo al tipo, entonces yo me presenté, hicimos una muy buena amistad. El tipo en ese entonces, y le digo que era año 86, 87, me dice, oiga, usted que está haciendo buenos negocios, me va a comprar unas acciones de Microsoft. Y dije, esa mierda. Pues sí, yo tengo en Estados Unidos alguien que nos puede comprar. ¿Usted quiere? Y hacemos como un grupito Qué y compramos unas increíble. buenas acciones de Microsoft. Pues el tipo hoy está desaparecido, pero tiene tapado el plato. Pues claro. cuando eran baratas. No, pues las compró a dólar y hoy le cuesta $10,000. Hubiera comprado Bitcoin. Sí, lo que es el Bitcoin hoy en día, prácticamente. Más o menos. Eso fue así. Y yo, Microsoft. ¿Qué es eso? Microsoft. ¿Qué es eso? Tiene, eso no va a durar 2 días. Eso se pierde la platica. Microsoft. Y yo tenía alguna plata porque pues estaba haciendo estos negocios y yo podía haber invertido. Haberme comprado 2 accioncitas. Con 2 accioncitas yo estaría tranquilo. ¿No? Pero y el tipo tuvo la visión. Él te vendió los primeros Atari con los que tú comenzaste a Que los comercializar. traía acá. Y que Entonces Ibagué- yo desde acá le decía, lo llamaba y le decía, bueno, necesito 5 para tal cosa. Entre otras cosas, con un Atari fue un Commodore. Hay Atari y Commodore. El Commodore que eran contemporáneos. Sí. Y tú tuviste ambos, ¿no es cierto? Yo, claro. Pero más después Atari. tenía más Atari que Commodore. Creo que sí. Uy, ¿en serio? ¿Usted nunca le ha preguntado? Morenito, Sí. oscurito. ¿Usted nunca le ha Giovanni. preguntado? Y creo que esta era de modelismo. Ahora A él le gustan las Hijo de madre. motos. Las motos, sí, 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 te tenía vale, una KTM, el hijo también era moto. Ay, ese Oye, ese no puedo creerlo. Ese, Giovanni es el que conoce más que cualquiera de nosotros porque Y Giovanni el hombre le encanta la electrónica y es un duro en electrónica. es un duro en electrónica. Hijo de Qué madre. increíble. Y lo tuvimos en la mano y Sí, no claro. tuvimos nunca esa No, conexión. Giovanni lo tengo Sí. desaparecido este último año, pero yo me he visto con él mucho. Estuvo en Estuvo Panamá. en Panamá. Estuvo en cuando Panamá, regresó ahora a Panamá, regresó. entonces estuvimos La mamá vive conversando. aquí nomás en No, Alcalá. sí, aquí ahí abajito vive en la Alcalá. esquina. Sí, en la esquina, en la casa Una esquinera. esquina de la esquina. Ese es Giovanni No, Guerra. ese es Giovanni Guerra. Lo tengo que contactar. Contácteme a Giovanni. Bueno. Y ese conozco. Y figuré que Giovanni se fue a entregarle. Entonces allá lo embolataron y le dijeron, no, déjenlo y ahorita vamos y arreglamos con el señor Bustamante. Ay, no me diga. Y se lo robaron. No. Ay, no, y figuré, yo no me acuerdo cuánto costaba, pero No. yo le dije, Giovanni, pues, no sé, me dijo, yo no tengo plata. Le dije, pues, yo sí la tengo para eso, pues, pero sigamos vendiendo porque ¿qué hacemos? Usted siga Él trabajando. trabajaba contigo, vendía. y daba las yo clases. yo lo formé, Sí. yo lo formé. Y en esa parte electrónica fue mi primer técnico electrónico empírico. Empírico. Sí. Empírico. Sí.
Pero sabe, el hombre sabe todavía. No. El hombre nos arregla los radios de los carros, control. él se dedicó también a lo de sonido, él Ay, hueva, chica, le gusta muchas cosas. Ya. ¿Y ese que te robaron era un Atari o era un Commodore? Era un Commodore. Era un Commodore. Ah, bueno, entonces... ¿Era estos más Atari- caro Commodore o Era más Atari? caro, en ese creo que era momento? más caro. No, Commodore era más caro. Era más caro Commodore, ¿no? Sí, era de mejor familia. Sí. Entonces, estos Atari empezaron a comprar, a raíz de que yo ya monté lo ese disco, Sí. algunos colegios, Siguieron yo iba y les mostraba, miren, ya estoy aquí funcionando. Entonces, el cuento era conseguirle los televisorcitos de 14 pulgadas Sí. para que saliera mucho más barato. Y así yo vendí en Herbeo, en Armero, Bueno, en todo el Tolima. empecé a vender por el lado en los colegios. De lo que eran computadoras caseras, tú vendiste Atari y vendiste Commodore. Sí. Pero lo que más se vendió ¿Qué fue era? Atari. Sí, exacto. En Ibagué y en el Tolima En Ibagué y en el Tolima. habían más. ¿Tú tienes en una Honda. idea de cuántos computadores Atari pudiste haber vendido en ese tiempo de operación? Unos 100. Imagínate. ¿Dónde estarán esos 100? No, yo creo que Yo tengo no, uno. porque en el puro San Luis ¿Tú tienes uno? en la sala de cómputo, uy, Era ¿El señor Clavijo tiene el suyo yo fui a todavía? vender- Lo tengo refundido. Pues debe estar, Lo tiene, pero debe estar en algún lado. Es que Lo eso está tengo en en la otro casa. pueblo. ¿Sí? Donde vivían mis ¿Con suegros. funciona? Sí, Sí, con yo los ese que- que uso. Por ahí debe andar. De todos modos Bueno, debe andar. yo Si es Espero que no que fue sí, a pero lo que dar pasa es que yo la no he ido uso. por allá. hay que ir a recuperarlo. Ya tengo un 130. Don Luis, en la sala de sistemas de San Luis 130 y Gonzaga había mucho equipo. Sí. Eran Yo me como, acuerdo la eran primera como vez unos que 15 Es por que lo yo menos. Que fue una historia no corta. tengo bien Cuando la cuenta, sí. en ese tiempo estaba la película Duro de Matar, ¿qué? No, Duro de Matar, sí. Entonces hay una escena de Duro de Matar donde al malo le abren la bóveda, entonces suena la música ta, 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 ta. Entonces, cuando abrieron la sala de sistemas de San Luis Gonzaga, y en mi cabeza esa melodía de una vez vino a mí. Y porque eran 4 hileras llenas de Atari. Pues, Sí. Yo me acuerdo de ese 800 disco que yo vi clases de eso. Así tú Por también comprar estás el computador. Por comprar el Claro. computador. Yo- Y me yo- imagino que muchos de los que salían de esas aulas de cómputo decían, voy a comprarme uno de los mismos en los que aprendí. Sí. Eran 800. Miren, Bueno, ahorita 800. hace poco me encontré con... Él es médico, vive en Barcelona y cuando me vio, él se casó con Diana Díaz, la de la ferretería al día. Entonces, yo tenía, Norma me llevó, la hermana me llevó, cuando yo lo veo a él, y él, yo dije, yo a este lo conozco en algún lado, pero no me acuerdo. Muy buenas tardes. Y me dice, usted Luis Alberto Bustamante, que me dio clase en Cedesco. Bueno, pues, Y dije, claro. Entonces, recordamos un poquito las cosas. Eso fue hace 6, 8 meses. qué chévere. Vea, Él pues. vive en Barcelona. Pero pues, gente como él, hay muchos que yo les di clase. Claro. Unos que no volví, no me acuerdo ni el nombre. Otros que me dicen, usted me dio clase. ¿Cuánto tiempo tuviste el negocio ahí En la quinta. en el edificio Cocorico, antes de pasarte a la quinta? Yo estuve ahí como 4 años. 4 años. Sí, Luego me después fue pasé a la quinta. 31 con quinta. Ah, creo que sí. Que Perdón, y cuando programabas en el 382, en el 386. 386 y el O no, 36. o en grandes, en el sistema 36. No, ese los 36. primeros que salieron ya Ah, personales. bueno, sí, eran los 286. ¿Y qué lenguaje usaban de programación ahí? Pues nosotros los ingenieros usamos el Fortran. Fortran. Ese era con lo que hicimos muchas Sí. cosas y con lo que Y había perforamos Pascal, y tarjetas. había Pascal, Basic. Sí, ya había Pascal, Turbo Sí. Basic. el C. Uy, eso es una... No, el C es posterior, Eso. pero... Bueno, descanse un rato ahí, Luis Alberto, entonces, Entonces, para ahí les que... dejo. Y Realmente ahorita la no retomamos. tengo la idea de cuántos equipos se vendieron en el Tolima, porque realmente la copia que se hizo a través de esa que se instaló primero, ese fue
Y eso eran 10 equipitos. ¿Y qué tanto era, para terminar ahí y después lo retomamos, pero qué tanto era la venta de software? O sea, tú también tenías un ingreso importante por copiado de programas que vendías, pero eran vendidos, no era que comprabas el computador y te lo regalaban, no. Allá iba uno y compraba. Y sácale copia. Eso era un incentivo para que tú comprar el equipo. Sí, claro. La utilidad del equipo. ¿Y qué vendías más? ¿Programas en disco o en cassette? No, para esto se vendió mucho cassette. Cassette, mucho cassette. Sí, porque la Atari XC12 yo se la compré también a usted. Y la otra parte que, sí, que sí. ya se empezó a popularizar, que fueron esos 286, esos 386 que empezaron a llevar a las casas. Sí. Entonces ya esos equipos eran todo venga, yo conocí, no, pero eso era en el sistema 36, unos discos, unos CDs grandísimos. Sí, Eran, ¿qué? No. ¿Unos cassette. disquetes de 8 pulgadas o No. cassette? O el tape backup. O el disco ese que parecía una oblea. Sí, que parecía una oblea. Eso. Bueno, ahí Eran lo de dejo. 5 Don Jairo, ahora le toca a usted, don Jairo. Cyber sobrino, les cuento que tengo una súper sorpresota porque tengo aquí a mi lado ¿Cómo ha estado? al señor Jairo Clavijo, una eminencia en Atari. La esposa también. Y no, don Jairo, de verdad es increíble. Conocerlo es un honor. Ay, gracias. Porque en los 80 que hacíamos, pues mis amigos atarianos poquiticos y yo, lo que hacíamos era coger ese software que usted convirtió. Bueno, primero lo utilizábamos en inglés, es coma diccionario. Pero en algún momento usted nos da esa fortuna y esa amabilidad y esa facilidad de convertirlo a español, y entonces mucho más fácil, mucho más sencillo. Entonces lo quiero invitarlo al museo del tío Sí, Milton. incluso ya habíamos planeado ir un día, pero a última hora se nos presentó algún inconveniente y no Sí. pudimos. Pero no, claro, la Sí. idea sigue pendiente. Y a invitar dos amigos que los voy a infartar. Créanme que los voy a infartar. No. Pues la experiencia mía realmente surge cuando estaba en la universidad. Yo soy matemático. Yo soy egresado en la Universidad Nacional como matemático. Y dentro de las asignaturas que yo teníamos una asignatura de programación de computadores, con Fortran precisamente. Que eso fue la emoción cuando uno lo va a tomar, pero fue la frustración más grande. Porque en todo el semestre el objetivo era hacer un programa que para promediar unas calificaciones, para no sé qué, promediar una base de datos, entonces era el promedio y allá varianza, todas las bobaditas de la estadística, ¿sí? Y bueno, y era con tarjeta perforada. Entonces uno escribía su código de instrucciones en una hoja grande que llegaba toda separada por unos guiones así inclinados. En cada guioncito había que poner un símbolo, bien fuera una letra, bueno, lo que fuera. Y uno llegaba con eso donde una chica allá, donde estaba la máquina que perforaba las tarjetas, ella le perforaba y daría uno con rune de tarjetas, las marcaba, ¿sí? Y ya son un montón así, 100, 150 tarjetas, quién sabe cuánto más. Bueno, allá las entregaba uno porque el edificio donde funcionaba el computador, eso era como una cosa sagrada, eso allá, como unos 15 ingenieros todos con bata blanca así caminando por el aire, uno podía entrar allá, nada. Uno dejaba su paquete y como a los 8 días le llegaba el paquete. Bueno, a corregir, y uno corregía los que le venían y le aparecían otros nuevos. Bueno, lo cierto es que se acabó el semestre y prácticamente no pude yo terminar el programa. Pero esa fue mi primera experiencia con los computadores, pero pues fue una cosa interesante. ¿Y Atari cómo llega a Sí, su vida? entonces ya cuando vine aquí a trabajar, yo vine a la Universidad del Tolima. Claro, cuando yo llegué a la Universidad del Tolima como profesor, no había computadores en ninguna parte, eso no existía en la Universidad del Tolima, del 77. Ah, claro. Sí, no había. Sí, entonces, por allá, con el paso del tiempo, un señor, que no recuerdo el nombre ahorita, él era encargado de una oficina donde hacían diseño gráfico y todas esas cosas, todas las
lo que había que hacer así con dibujitos y con cartelera y con todo eso los hacía. Los diagramas de flujo. Medio artista. No, de todo. De Todos todo los lo que fuera. letreros en la universidad. Sí, todo lo que fuera. Informativos. Esa era la publicidad. Eso la Exacto. El departamento de Y publicidad. entonces uno tenía que hacer, iba a hacer por ejemplo una conferencia, entonces para que le hicieran la cartelera bien bonita y todo, uno iba allá y él se las hacía y toda la cosa. Y él fue uno de los primeros que tuvo un computador con el que hacía algunos diseñitos. Él tenía un Atari, creo que era un 800 XL, y no estoy mal. Bueno, perdón, Jairo, ¿es el amigo suyo que murió? El de... No. El señor lo tenía ahí, pero él lo usaba con las cositas que tenía nada más y él pronto se pensionó y se fue. Y lo tenía en la universidad. Y lo tenía en la universidad, pero era de él. Era de él. Sí, Ajá, sí. y ahí fue donde usted lo vio, lo conoció. Yo lo vi, pero pues él era muy celoso con eso, pero sí lo vi trabajando y tal, la cosa me pareció interesante. Entonces entró como un poco en la onda de los computadores e incluso hubo por ahí que no, que rifamos un computador. Entonces rifaban un Sinclair, rifaban un... No, pero fue la rifa. Uy, claro. Sinclair, ¿recuerdas? Sinclair, claro. Pero, Bueno, una amiga... ¿Un Sinclair que ¿Un Spectrum o un ZX80? No, de los chiquitos. De los chiquititos. ZX81. Ah, ya lo trae. Sí. Y una amiga Ya se tiene todo. también. ¿Recuerdas la amiga? La amiga también la ha rifado. La amiga muy bonita. La amiga, bueno, ¿cierto? Y bueno. Bueno, vamos a rifar hoy entre los asesinos. El famoso Sinclair. No me lo gasto. Ese fue el primer computador que yo vi en la vida y fue de ahí que me enamoré yo y quise tener un computador. Yo también, pues nosotros como yo compré un poco de boletas con ganas de ganármelo, se lo gané una compañera que no es que lo hizo porque nunca lo vi con él. Bueno, después entonces hubo como 3, 4 profesores que tenían XL800. XL800 XL. Sí, 800 XL. Sí. Y ellos lo usaban y entonces en eso sí yo con un amigo que era Marco Fidel Pita, que fue entre otras cosas el Marco primer Fidel, Pita, No, que fue entre no. otras cosas la primera víctima de COVID entre los personajes de la Sí, Universidad qué de pesar. Tolima. Que Sí, paz descanse, que pesar. sí, entonces... Pita, ¿y para él fue que hiciste el programa? No, No, porque creo que yo vi ese Pita por ahí en tu Pues de programa. que ahora pronto lo sí vamos a pudo ver. haber sido, sí. Bueno. ¿Sí? Entonces él tenía ese y con él sí lo estuve mirando algunas veces y todo. Entonces, pero por esa época yo hacía lo mismo que usted. Yo recibía una revista, que no me acuerdo el nombre ahorita, y ahí vi una propaganda del ZX, ¿cómo es ese? Spectrum, ZX No, Spectrum. el 130 XC. El 130 el XL. 130 XC. La evolución del 800 Que fue la XL. evolución. Sí. Doble Entonces yo dije, memoria. no, yo me voy a comprar ese. Pero yo ya me había comprado un Radio Shack. Y yo el Radio Shack. el Radio Shack era de colores, era chiquito también. ¿Y lo tiene? Un Radio Chat. Uno pequeñito del tamaño de este. Pequeñito, un poquitín No, más grande. Más grande. ¿Aquí el doble? No sé, En un Radio Shack yo hice mi tesis. Así. Sí. ¿Sí? Usted tenía el MC10 Microcolor Computer. Ese. Ya lo bajo. Sí, sí. Ese, sí, señor. Ese lo compré en Unicentro. Y ese también se conectaba, podía uno... En Unirago. en Unicentro. En Unicentro. Y ese se podía conectar al televisor, pero también vendían el monitor si uno quería, porque el monitor era costosísimo. ¿Sí? Entonces yo lo usaba con un... Radio Shack de Ese, S80. exactamente. Sí. Con una grabadora de pronto como esta. No, yo no le tenía grabadora, solo tenía el computador. Exactamente. En ese computador fue que yo aprendí a programar. En este. Sí. Increíble. Hermoso. Le tenía la ampliación de Lo mostramos a la memoria. pantalla, don Jairo, por la favor. ampliación de memoria exacto que le ponía aquí atrás. Lo mostramos un poquitico a la pantalla, don Jairo. No, Entonces si se quiere va. dar la vuelta, porque eso, hágame que no favor. Qué nota. Y esta es donde se grababan los Qué programas. belleza, ¿eh? Sí. Bueno, el computador traía lenguaje BASIC incorporado, ¿cierto? Ujú. Y casi no se conseguía software, casi no, pero sí había unos ejemplitos. Esto tenía un manual y en el manual había unos ejemplos de
de programas, exactamente, sí, señor. Sí, el manual del computador. Y aquí en este manual hay unos ejemplitos. Entonces, mirando unos los ejemplos, era que no aprendía. Entonces, yo me compré pues un manual de Basic para aprender a programar para hacer otro tipo de programas. Una de las primeras experiencias era un programita que había ahí de unos jueguitos, y entonces yo lo arreglé y le puse un poco de cosas. Yo tenía los 2 hijos pequeños en esa época, y eran como, no sé, por ahí de unos 7 años, por ahí más o menos, ¿sí? Ese lo compré en el 82, pues más en, sí. En el 82. Entonces, ¿En Bogotá o en Bogotá? En Vicente. ¿Sí? Y entonces hice un programita ahí de jueguitos que yo lo arreglé porque el esquema estaba ahí, pero de otra manera. Yo lo cuadré y ensayando. Y los chicos se entretenían con eso. Bueno, el primer jueguito fue de videojuegos con eso. Bueno, ahí aprendí a hacer programitas, ¿sí? Y ya después fue que me conseguí el 130X de Atari, que ya era tenía muchas más cositas, todo, pues la memoria era muy modesta, por no decir precaria totalmente, pero uno podía hacer cositas. Y ahí en ese sí fue donde yo me entretenía programando y haciendo cosas. Ahí fue donde hice programa ese para manejar las calificaciones, ¿cierto? Sí. Y pues yo lo hice y yo se lo regalé a Y hay un DOS 2.5 que está en español y que tiene su acreditación. Usted se tomó la molestia de... Yo lo modifiqué, pero no fue como tal les piensen ustedes. No. Lo estuve desensamblando. Me imagino que cogiste un editor hexadecimal y comenzaste cambiando donde decía Atari Corporation, colocó Jairo Clavijo. En una de las revistas encontré, porque ni siquiera fue el programa que lo conseguí, fue una revista que encontré, un programa editor de sectores de sectores. Categorizado, grande, pero yo me puse, lo digité todo paso a paso y lo puse a funcionar. Cuando ya me di cuenta para qué servía, entonces me puse a editar el sistema operativo. Entonces yo lo que hacía era buscaba el sitio del sector donde estaban las palabras en inglés, por ejemplo, todas las instrucciones y todo, y las traducía al español y lo grababa y lo ponía en español. Entonces el sistema operativo quedó igualito, pero ahora con todos los mensajes en español y tal. Qué increíble, era increíble. Entonces, ahorita vamos a ver eso en vivo y real. Entonces mis compañeros, pues yo les facilité copias del sistema operativo porque lo que ellos tenían era todo en inglés. ¿Sí? Y yo les dejé copias de eso y además el otro programa lo regalé a los que tenían la tarde para que llevaran sus notas. Y ahí sí, entonces, por ejemplo, mi compañero, el que murió, fue uno de los más juiciosos. Él siempre llevaba sus notas en ese programita, las llevaba guardadas, como en esa época hacían 3 exámenes en la universidad. Entonces metía las calificaciones, al final le decía promedio, entonces 30 y 40. Y me estuve dando cuenta que el programa tenía una documentación bastante extensa y donde explicaba muy bien su uso. Yo no sé si usted recordará todo eso, muy poco, pero fue algo que le llamó mucho la atención de ese programa. Sí, pero sí, yo le escribí algo de cómo se debía usar, cómo se editaba, cómo se guardaba. Y hizo algo que me imagino que precisamente, siendo que era algo sensible, manejar las calificaciones para evitar que algún estudiante curioso dijera, voy a modificar ponerle clave. Las calificaciones, entonces le puso doble clave, una clave numérica y una alfanumérica. Pasabas la numérica y entonces tenías acceso a la alfanumérica, y si usaba las dos podías entrar al programa, pero si no le decían, lo siento, usted no puede. Apareció un aviso que decía, lo siento, usted no puede usar este programa. Algo bien interesante. No, ahorita lo vamos a ver. Bueno, no sé qué más quiere. No, pues después sí he tenido contacto con los otros equipos y todo eso. Pero lo más curioso es que el equipo ese 360 de IBM lo vine a conocer muchísimo después. Yo en el 91 me fui a hacer maestría en estadística en la Nacional. Y el director del programa, el director del centro de cómputo, que ya no era como antes, por ese misterio y todas esas cosas,
el director del centro de cómputo estaba haciendo también la maestría conmigo en estadística. Entonces nosotros hicimos amigos y nos poníamos a trabajar. Eso ahí. Sí, y como había que hacer cosas, de todas maneras ellos seguían usando eso de cada disco duro era una cosa de grande. Háganse cuenta 2 platones de lavar ropa. Uno boca abajo y el otro boca arriba y atornillaban por todos los lados. Pero eso no tenía sino por ahí, no sé, por ahí 7 gigas, yo creo que ni siquiera eso. No era mucho. Bueno. Tenía toda esa cosa así. Y esos equipos manejaban como unos 5 o 6 discos de los discos super gigantes. Que pesaban, generaba un calor y una cosa. Y adentro todo el centro de cómputo no era sino como unas 8 vitrinas, armarios grandes, pues, llenos de cables y conexiones. Y una mesa aquí en el centro donde se manejaba el computador. Bueno. ¿Sí? Como hay hartas cositas, creo que tenemos que manejar un poquito el tiempo, pero hay algunas cosas interesantes que me gustaría como retomar. Uno, bueno, Alberto, tú hablas muy bien inglés. Lo que estamos hablando acá es lo que en Estados Unidos se llamaban home computer, ¿no? Sí. Una traducción buena al español, siempre he tenido problemas con eso. Sería computadora doméstica, computadora casera o microcomputadora. ¿Cuál es el nombre que uno le debería de dar? Finalmente le dieron a la home computer en español. ¿Cuál sería? Microcomputador, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero un microcomputador, le decían a uno. Y estaban hablando de una home computer. Que era home computer porque la ponías al televisor de tu casa y utilizabas de pronto la grabadora de tu casa. Los mainframes. Ya los otros eran... Y el grande era el mainframe. Y habían mini computadores, ¿no? Que era un intermedio, pero que era como para unas empresas, digamos, que manejaran 10, 15... El primero que tuve en la Universidad de Tolima fue uno de esos. Sí. Era así intermedio, era como de grande, como de... Bueno, en la historia metro. de la home computer en Colombia, les cuento que tengo contacto con un grupo en Argentina que se llama Home Computer y tienen una página web, un sitio muy interesante y me pidieron que escribiera una historia de las home computer en Colombia y la escribí y traté de investigar, pero creo que ahora escuchándolos a ustedes se quedaron muchas cosas en el tintero que deberían de haberse dicho y no se dijeron. De pronto después les comparto el link para que lean lo que escribí al respecto. Pero estuvimos hablando, por ejemplo, de qué tan masificada fue la computación casera en Colombia. Los primeros equipitos que, investigando avisos de prensa que se vendieron en Colombia fueron estas, la ZX81. Incluso vendían el paquete completo con clases, como tú dices. Eso decía, compre el computador y reciba 10 clases, y reciba programas, y reciba no sé qué y tal. Pero ¿cuáles fueron las marcas de home computer más populares en Colombia? Luis Alberto, tú el IBM. No, pero IBM no era home computer. Bueno, fue home computer a partir del 286. Pero antes de la introducción de los IBM y PC compatibles, hablando de los computadores. Y recuerden, y esos 286 eran computación de 16 bits. Sí, pero limitémonos a computación de 8 bits. De 8 bits. ¿Cuáles crees tú que fueron las marcas? El más que penetró fue el Atari. Sin duda. El primer lugar es Atari. Bueno, ¿y el segundo? ¿Por qué? Por su precio. Por su precio. Porque hubo buen acceso a la compra de esos equipos. Usted le puede regalar a sus hijos muchas cosas, o un futuro, un computador Atari Infesa, que a un bajo costo enseña, entretiene y capacita en computación a toda la familia. Además, con su Atari Infesa, J. Glotman le ofrece cursos de capacitación y cientos de programas en español. Regale a sus hijos un futuro, un computador Atari Infesa, en J. Glotman S. Y varios modelos. Y varios modelos. No tenía una representación buena en Colombia, nunca lo tuvo. La tuvo hasta cuando J. Glotman creó Infesa, que fue Informática Educativa S.A. y que fue la que también, bueno, tal vez en Ibagué, Luis Alberto no les dio chance, pero ellos equiparon la mayoría de las aulas de cómputo de los colegios. J. Glotman, a través de Infesa, en el país, vendió las aulas de cómputo. Pero fue el primero, por ejemplo, para reparar estos equipos, no había personal clasificado, calificado en el calificado. país.
era nosotros, por ejemplo, Giovanni Guerra fue uno de los que tenemos que desarmaba esto, y él decía, por este lado tal, y le miraba, él fue la intención, ni la malicia. Sí, con puro texto, sí, porque él nunca no quiso estudiar ingeniería electrónica, que yo alguna vez, hasta, no sé cuándo fue que empezó la universidad. ¿De Ibagué? Sí. ¿La Antonio Nariño? En el 95, 97 empezó, 97, 98 empezó electrónica la Antonio Nariño. Yo le dije, Giovanni. La de Ibagué en el 95. Ahí está. Y tengo otro, que era, ese hoy en día trabaja con Copifam. Me escapa el nombre. Y les dije, estudien. Entonces estudié una ingeniería de sistemas que ya era de más acceso aquí en Ibagué. Habían en las universidades, pero no hicieron Don eso. Alberto, ¿y cuál crees tú que fue la segunda marca de home computers en Colombia? 8 bits. ¿De 8 bits? Después de Atari, ¿quién seguía? En ventas, en popularidad, en acceso de equipos. Yo creo que un Radio Shack. De acuerdo, totalmente. Para mí, Radio Shack sí la segunda marca después de Atari, después de mucho tiempo lo descubrí, es Radio Shack. En el mercado he conseguido, tengo esta, mi microcontrolador computer, pero tengo la Coco 1, la Coco 2, la Coco 3, tengo la Multipack, tengo las unidades de todo de Radio Shack. Y estoy sorprendido de lo popular que fue Radio Shack, y yo no sabía. ¿Sabe por qué? Pero menos que Atari, ¿no? Porque tenía representación en Colombia. Creo que fue una de las primeras empresas que tuvo representación en Colombia directa de las tiendas de Radio Shack que eran tan famosos en Estados Unidos. Y ellos eran celosos, porque yo comercialmente estuve hablando con ellos. Ellos fueron muy celosos con respecto a dar una representación. Sí. ¿No me la dieron? No. Y Milton tiene una belleza de Radio Shack, un TRS-80. El TRS-80. El Model One, es el que tienes tú, el Model 2, no recuerdo. Model One. Sí, que viene todo el paquete completo, monitor. Sí. Ya veníamos monitor. No tenía unidad de disco el tuyo, ¿no? No. Pero tenía casetera también incorporada. No, tampoco. No, tengo pero los puertos. teclado y todo, sí. De Atari hubo uno muy bueno que era el ST, ¿recuerdan? Don Luis Alberto, El símbolo de Atari. de parte de Atari Club Ibagué, de parte de José Antonio, de parte de Julián, de parte mía, con mucho Muchísimas gracias. aprecio, mucho cariño, mucho respeto. Le pido disculpas por todo lo como lo bombardeé por WhatsApp. Pero me tocó ser tan sutil y tan delicado para abordarlo. Me había dicho que tenía esa sorpresa. Era una sorpresota. Cuando yo empiezo a leer, cuando usted me empieza a escribir, y dije yo, no me va a pedir garantía después de... Uy, no. O sea, Se me debe una hora de clase. o sea, dije yo, pucha, ¿qué será a qué va? Sí, claro. O sea, uno no... Claro. Que figure que yo le compré a usted y que es... Y vamos a ver que me va a pedir garantía que lo que... Ya cuando... Ya tiene que yo le compré un Commodore hace 40 años. Y se me dañó. Me quiere funcionar. Y sí, tiene un Commodore y estaba haciendo un video para el canal de él, que es el canal del tío Milton, y se le dañó así el video. Sí, haciendo el video, no, qué pesar. Don Jairo, de parte de la familia Atari, de José Antonio, de Julián, de parte mía, con mucho aprecio, mucho cariño, mucho respeto y mucha admiración por habernos hecho tan felices y todavía, de verdad. Muchas gracias. No, con gusto. O sea, pongámosle 20, entonces unos 43 años. 43 años que no toca un Atari. Un Atari. ¿En serio? Sí. Wow. No, pero la verdad sí me va a tener que ayudar, de verdad, porque le digo a Milton, hace como unos 40 años y algo más que no toco una... Bueno, venga, primero les muestro mi última adquisición. Viajé hace unos 20 días, llegué de los Estados Unidos, de Canadá. Estuve en Canadá y estuve en Estados Unidos. Y tuve la suerte de conseguirme allá en Canadá, en Saskatchewan, este Atari 800 XL inmaculado. Los gringos los venden por eBay, lo dice no probado,
para repuestos, pero generalmente está en un muy buen estado. De hecho, me arriesgué, lo compré y me salió en muy buen estado. Tiene ampliación, tiene su cartucho de Basic, su otra ranura, tiene ampliación de memoria 48K. Es un equipo robusto, es hermoso, hermoso, y fue el antecesor del 800 XL. ¿Cuánto le costó ese? ¿Cuánto crees que me costó actualmente ese computador? Salió por $200. Sí, gracias, yo creo que $200. Bueno, ¿esto prendió o no prendió? No prendió, pero ¿qué pasó? A ver, aquí está apagado. No, ya, aquí. Los 4 yo sí. No, entonces viene para afuera. ¿Traigo el bolso? Sí, este me hace el bravo pequeño. Ya. Ahora sí prendió. Bueno, señor Clavijo, mire, yo tengo los discos originales, pero pues en este momento buscarlos es un poquito. Entonces, mire, vamos a usar esto que es un S-Drive Max. Esto es un dispositivo moderno que reemplaza la unidad de disco. Hace exactamente la misma función que la unidad de disco, solo que todos los programas están en una tarjetica SD. Entonces aquí vamos a seleccionar el disco que queremos. Aquí vamos a ir a Atari. Ahí vamos a mirar Next, y aquí dice Parthenos. Ok, lo seleccionamos y creo que usted lo usó con un 130. Tal vez deberíamos de usarlo con un 130 porque de pronto con el 800 XL yo no lo he usado todavía. Mi otro hobby es el aeromodelismo, Luis Alberto, y la carpintería. Eso estoy viendo. Por ahí conozco a Giovanni. Dime. Eso estoy viendo. Sí, volamos aviones de control remoto. Otra vez voy a volver el proceso que llevamos, lo apagué. Atari, Next, Parthenos. Ok. Y está elegido. Entonces, bueno, yo le voy a adelantar una cosa, pero usted diseñó un muy buen programa. Primero, si uno cargaba el programa sin desactivar el BASIC, le decía, desactive el BASIC, hágalo con la tecla Option, y da las indicaciones, ¿no? Así que vamos a ahorrarnos ese paso, pero eso me pareció interesante de su programa, que usted decía eso, acá lo enciende y esta es la tecla Option. Entonces, pero así como está la cosa, es como si acabáramos de insertar el disquete, por ejemplo. Es como si hubiéramos metido, manténgala hundida y enciéndalo con esa tecla hundida. Cuando empieza a sonar, lo suelta. Y ahí está ya cargando. Está leyendo el disco. Tranquila, Y está cargando el programa que usted hizo hace ¿cuántos años? Cerca de 40 años. Cerca de unos 30 y algo. No, la verdad no recuerdo bien. Y ahí aparecía ese presión el retorno y tenía como un auto ejecutable. Este es el retorno. Y ahí estaba. Parthenos. ¿Qué significaba MPita? El compañero. Esta era la copia de Marco Fidel. Esa era la copia de Marco Fidel. Programa realizado por Jairo Alfonso Clavijo Méndez. Exacto. Manejo personal de calificaciones con primera y segunda previas más examen final. Y ahora que me acuerdo, no traje las contraseñas, pero accione la tecla y ya voy por las contraseñas. Sigan evolucionando. Una tecla. Espera. Porque yo te quiero tomar foto a esto. Bueno. Y no es Parthenos, sino Parthenos, porque lo mismo, la misma la gente decía, no, es que eso es para que nos partan. Ustedes saben que los profesores para todos los alumnos. Sí, eso es para que No lo nos conocía. partan. No, pero si es que no. Duré dando clase 19 años. Bueno, ahí uno le da una teclita y entonces él pide, mire, archivo de calificaciones, un programa, Jackman. Jackman es Jairo Alfonso Clavijo Méndez. Qué chévere. ¿Sí? Esa sigla sí la tengo, pero no es una sigla, esa abreviación pues de mi nombre lo tengo desde cuando estudiaba en bachillerato. Sí. Es la clave de las tarjetas, es la clave. No, las claves son así como hizo la clave para esto. Eso es algo siempre. ¿Será que se sabe la clave? No. Y esta era la abreviatura de tu nombre, ¿no? Sí, Hackman. señor.
Sí. Bueno, déle retorno a ver qué pasa. Dice, el uso de este programa exige que el disco de programas esté en el drive 1. Por tanto, si solo dispone de un drive, debe intercambiar los discos al usar cada una de las opciones. Una tecla, por Tecla, favor. por La favor. de Enter. Atención, siga leyendo. Este programa solo puede ser manejado por personal autorizado. Por tal razón, se hace necesario dar la clave para poderlo correr. Clave numérica. 3, 6, 3, 6, 2, 2, 4, 4, 1, 5. 1, 5, ni sé de dónde salió eso. Poner el número de teléfono. Clave. Sí, parece. Los números de teléfonos viejos. Ah, sí, El sí. mío Sí. de la casa era 36042. El de mi Claro. Sí, mamá. viene siendo eso. Ajá. Y la clave alfanumérica decía Marco 88. Ese es un número Porque de era el teléfono. disco de Marco El disco de Fidel. Marco. Marco 88. 88. Fijo el número de teléfono. de Entra. la- ¿Sería que esto fue de ese año 88? ¿Quién sabe? Sí. Muy posiblemente. Y ahí estaba el Ah, número. qué Ustedes belleza. cogen. Modos de video del Crear lista de estudiantes. Primera La primera previa, letra del archivar. que la que uno tenía que escoger. Segunda previa, archivar. Examen, archivado. Ver archivo de notas. Imprimir el archivo. Terminar programa. Y salida al DOS. F información, Información. y A agregar nota. Y A En agregar F nota. información hay todo, no le dé F ahorita porque si Se demora ustedes no mucho. tienen mucho tiempo, No lo leen. pero está todo Explicado. una explicación de cómo se usa el programa, la razón de que es solo para estudiantes de la Universidad del Tolima, para profesores, bueno, es una explicación muy interesante. Sí. Lo del DOS también es interesante porque se muestra el DOS que Ah, modificó, tradujo al español, ahí está. Ujú. Pero antes de eso, ese programa era de Milton. Yo no sé, Milton, dónde lo conseguiste y tú Creo recuerdas o que qué. don Marco me dio una copia, me parece mucho. ¿Sí? creo que sí. ¿Ah, usted conoció a Marco? Sí, claro, yo lo conocí. Y usted estuvo jugando con el programa. Sí, Y sí. le voy a decir en por qué parte, estuvo jugando sí. el programa. Algo hice. Vamos a meter notas. Vamos a ir a la primera previa. Vamos a meterle La las primera notas. previa. Entonces, con P. Mira, está en la, Está está en el azul nombre es la de- letra. En azul era la letra que daba acceso al menú. Sí. Y aquí usted dice ordenación alfabética y tal. Ah, porque ordenaba también y Qué todo. increíble cómo devolvemos los Bueno, años. Sería entonces, por interesante la- ver el código, ¿no? Con la P, ¿no? Con la P, démosle la P. Y ahí está cargando el archivo de notas. Bueno, dice una nota. Para usar esta opción debe haber creado antes un archivo con el listado de estudiantes, lo que se logra con la opción C del menú principal. Bueno, nombre de la asignatura. Entonces ya Milton, cuando lo tuvo hace 40 años y estuvo jugando con él, creó una lista de estudiantes. Vamos a ver por qué digo ¿Y que cómo fue se llamaba Milton. la asignatura? Ya, la asignatura se llamaba Sistemas. Vea, pues. Madre, ¿qué personajes aparecen ahí? Se meten que se cursa. Tres caracteres, por ejemplo. Entonces, él era el semestre A del 92. El que hizo semestre A Milton. del- Tal vez en ese año fue que tú jugaste con el programa. A92. Porque dice A8. No, es un ejemplo. Ejemplo A89, semestre A del año 89. Pero el ejercicio que él hizo Ah, es fue. que el otro es paréntesis. Sí, Claro, mi hijo El mayor que hizo tenía fue- un año. ¿De qué año hace? A92. A semestre A del 92. A92. 9, 2. Enter. ¿Y El dónde ¿Dónde está el archivo? archivo? Dígale que es 1. El 1. Porque si puede ser el 1 o el O el 2, 2, sí. dependiendo claro. de Este si podía. tenía- Eso. La Tenía. unidad. Sí. Se puede guardar las notas en el archivo de 1 sistemas A92, ¿correcto? Sí. Sí. Introduzca el disco de archivos, donde va a guardar sus notas. Ahí, Sí, listo. ahí mismo. Exacto, sí, ahí mismo está el disco. Bueno, Y ahí está leyendo y el primer Ah, es yo no ¿quién puedo es creerlo. Marta Afanador? Una compañera de clase del Colegio Moderno Nocturno. Póngale una nota de 2 dígitos con un solo, decimal. por Qué ejemplo, increíble. Por ejemplo, 4-5. 4-5, punto 5. Increíble, en serio. Y ahora,
Milton Bermúdez Ospina. A ese raje. A ese raje. No, a la mejor nota, a la mejor. Gladys Alvarado era tu esposa. Sí, claro. Van 5. Pongámosle otros, es así un 5, aguantar por aguantarlo. Sí. Y ese Wilber Moreno. Un compañero de aeromensajería. 3,5 por. Bueno. Luis. Un compañero de aeromensajería también. Ese tal vez era Peñuela y usted no puso la ñ. Sí, no coloqué la Pero ñ. vea que me llamó la atención que en el archivo de información usted utiliza caracteres acentuados y la ñ. ¿Cómo lo logró? ¿Con no ASC? tengo ni idea. ASC Pero 2. en el archivo de información él No, tiene pero- las palabras porque No, iban no con es. acentos y todo, que eso no era fácil lograr acentos en Atari. Pero tenía caracteres internacionales. Listo, póngale una calificación cualquiera. Rájelo, ¿Buena rájelo. gente o mala gente? 1-1. 2,8. Y ya, esos eran los alumnos que Uy, qué tenía y increíble. había guardado ya. Entonces ahora sí, la Una actividad. tecla. Uy, no. Introduzca el disco nuevamente. Ahí está, pártelos. Sí. Y llega ahí. Y ahí otra vez. quedaba No, y volvía a increíble. quedar en el menú. Y ahora queda. Y ya puede usted hacer lo que quiera, ¿no? Y hay que volver otra vez a empezar. Ahí sí creo que debería de haber quedado en el menú anterior, ¿no? Pero volví a uno y otra vez tenía que volver a meter la clave. Otra vez 36 24 15. Ese es el número. 36, 24, 15. 4, Y marco 88. No, esto. Y ahora miremos, bueno, eso estaban las otras opciones. Yo he tenido ganas de usar la impresora, imprimir y todo, pero bueno, no Sí, lo vamos sí. a hacer ahora por tiempo Sí. y todo. Pero sí me gustaría que miráramos su DOS. Entonces dele D2 salida. D. Eso. Y ahí está cargando el DOS. Qué Y ahí dice increíble. DOS 2.5 modificado por Jairo Wow. Clavijo, Drives 1, 2, 8, que significaba NB. Y perdón, hago un acercamiento. Y le colocó 800 y 130 XC. No, qué increíble. Don Jairo Clavijo es la persona que modificó Y tradujo, y índice de tradujo archivos, cartucho este basic, DOS. copia archivos 2, para las copia computadoras archivos Atari. para 2 Drive, ¿no es cierto? Borra archivos, cambia nombre, protege archivos, desprotege archivos, copia el DOS, formato debe ser sencillo. Formato de doble. Duplicar No, de disco. doble. Ah, de doble, formato de doble densidad. Sí. Grabar binario, cargar binario, correr. Y ahora el directorio me llamó mucho la atención. Denle un directorio con a ese disco, para mirar el directorio de ese disco. No, enter. Otra vez enter para ver todos. Mire la calidad de poner en el menú. Eso se hacía mucho en Commodore. En Commodore, los directorios de Commodore uno veía información. ¿Ah? Qué increíble. Pártelos, es un disco autocargable. autocargable. Eso yo no lo había visto en la tabla ¿No? tampoco. Yo esa vaina lo Así había no. visto, no. ¿Cómo lo hizo? Sí, ¿cómo lo hizo? Qué increíble. ¿Ah? Que quedó en el directorio, Sí, eso, sí. ¿cómo lo hizo? Sí, claro. José. Que yo lo había visto y no sé cómo hacer. Pero la verdad en este momento yo no sabía. Oye, cámbiame la cámara. No. Préndala, sí prende. Corre. Que me entró como angustia. Me tocó dejar la 400. Víctor le Bueno. tocó dejar la 400. Sí. Le cuento que muy chévere. Gracias por recordarnos esos viejos Sí. momentos, hombre, y mirar esas. Cuando uno hacía cosas en Atari bien interesantes. ¿No? Como le dije un día, gracias por ser nuestro héroe en ese tiempo, de verdad. Porque uno veía. Recupere su computador, tú también recupera Sí, tengo que uno ir. de tus computadores. No, es que eso tiene una historia maluca. Yo tuve un accidente de banco, y entre las cosas que Digo que no me llamó a mí, que iban fue en lo que el me gusta carro la y todo electrónica. eso, iba el aparato. No, Y entonces yo como no pude llevar el carro, ¿Desocupé o desocupé? lo llevaron otras Porque personas sí, y todo, ahora lo y lo dejaron en la casa de mi suegro. Pero mi suegro, ellos ya murieron, Sí, es que no, lleve no todavía. tengo ni idea a dónde pasaría todo lo que se le pasó. El botón, tranquilo. Ahí. No le hagan con tanta fuerza, no hágalo bien. la ejecutan. Sí. ¡Ah! No se deja. Hágale hasta que te den over.
Yo lo había traído en la empresa de para las fiestas, pero tarde. Uy, ¿para mí? Sí. ¿Es un abogallo? ¡Guau! Tipo que arreglé, él lo dice y ya lo tengo funcionando. ¿Sí? ¿En serio? Me tocó con el más baboso dice, claro, ya lo tengo funcionando. Me pasa a mi hijo menor el joystick y no puedo. Ahora vamos a disfrutar de una exposición atariana entre los canales El Museo del Tío Milton y Retrocómputo. Comenzamos con un hermoso Atari 400. Seguimos con un Atari 800. Atari 600 XL. Atari 800 XL. Atari 65 XE. Atari 130 XE. Y un Atari 520 ST-FM. Don Luis Alberto, don Jairo, agradecimientos infinitos porque se asegura de que hay personas que llegan a nuestra vida y están en un evento grande, mediano o pequeño y quedan plasmadas para siempre en nuestros corazones. Zairo Sobrino, para nuestro próximo video vamos a tener de protagonista el teclado, pero no teclados como estos, sino teclados para computador como estas bellezas, que han sido cómplices en nuestros juegos, han sido cómplices en lo laboral, nos han hecho sufrir, nos han inspirado y todo eso lo vamos a ver en el siguiente video. Mi raza es pija de sangre bravía, yo soy tierra firme y quiero cantar. Con tunjos y mores, brujas, patas, olas, soy un paraíso, el más musical. Por mis venas corren guitarras, tambores, las flautas y tibles entonando van. Con el alma alegre de un gran sanjuanero